¡Qué frío de musculosa! Lynn me dice lo mismo siempre. ¡Ay, qué Yo todo el frío! invierno de musculosa. Y Hace bueno, qué mucho frío. suerte. Bueno, No, le peleamos voy con a la dar calera. un crédito parcial porque en la Patagonia la factura de gas no es la misma que en otros lugares. No, claro, acá estamos todos helados. Así que bueno. Bueno, a ver. Problema 14. ¿Han intentado hacerlo? Sí, Bien. Básicamente esto se trata de buscar como un modelo teórico, ¿verdad? No hay que resolver con números ni nada por el estilo. sí. Bien, ¿qué nos dice? Dice, considerando la hipótesis de que el ritmo de crecimiento del capital es directamente proporcional al capital existente en cada momento, representado por esa ecuación diferencial que tenemos acá, C' de t sobre esa. C' de t sobre C de t es igual a la tasa de interés, AR de t. Básicamente, ¿de qué se trata encontrar este modelo? Es de una capitalización continua, por lo tanto, lo que deberíamos hacer básicamente es despejar C' de t. ¿De qué manera podemos despejar C' de t? C' de t, ¿a qué sería igual? DC sobre DT. Bien, antes de eso, RT por CT. R de t, sí, vamos a expresarlo así, por Ct. Una vez que tenemos esto, ahora sí podemos expresar C' de t como en la derivada de t. Podríamos haberlo expresado también a esto como un producto de C' de t por 1 sobre C de t. La derivada de C con respecto al tiempo es igual a R de t, que es la tasa de interés, por C de t. Bien. Y ahora no nos queda más que cómo se resuelve esta ecuación diferencial. ¿Qué tipo de resolución podríamos darle? Separación de variables. Es por separación de variables. Entonces la derivada del capital sobre el capital, sobre C de t, va a ser igual a R de t D de t. Bien. Y ahora, ¿qué tendríamos que hacer? Integramos. Integramos ambos miembros de la igualdad. Si yo integro el lado izquierdo, ¿qué obtengo? La integral de 1 sobre C de t, ¿a qué sería igual? Al logaritmo de C. Logaritmo. Al logaritmo natural de C de t. Y si integramos la función R de t, acá lo que podríamos hacer es, como es una tasa de interés que no sabemos si es una función, si es nada, sería la integral de R de t, que podríamos llamarla R mayúscula de t, ¿sí? Así como siempre a la primitiva la podríamos expresar como una letra mayúscula más la constante, que le vamos a poner K para no confundir. Bien, y ahora nos queda despejar C de t. ¿A qué es igual C de t? A E elevado a la R de T más K. E elevado a la R de t más K, que es lo mismo que decir E elevado a la R de t
por E elevado a la R de t multiplicado por E elevado a la K. Pero E elevado a la K es una constante, por lo tanto esto podríamos expresarlo como K por E elevado a la R de t. ¿Estamos bien hasta acá? Sí. Sí. Bueno, ¿y qué nos dice? Que en el tiempo cero, ¿sí? Nosotros obtendríamos el capital inicial. Y de esta expresión, ¿qué vendría a ser el capital inicial? Sí. La K sería C sub 0. La K pasaría a ser C sub 0, ¿sí? ¿Por qué? Porque la R, al evaluarla en 0, ¿sí? Esto debería darnos E elevado a la 0, suponiendo de que pues, claramente es una tasa de interés, y si es una tasa de interés es un número, que al integrar nos va a dar el número por una variable, y al multiplicar el número por la variable nos va a terminar dando 0, entonces esto me queda E a la 0 que vale 1. Por lo tanto, K es el capital inicial por E elevado a la R de t, en donde R de t va a ser nuestra tasa de interés. Eso es básicamente lo que tenían que hacer acá, es una fórmula que nosotros usamos desde Matemáticas 2, pero bueno, siempre viene de una ecuación diferencial. No sé si queda alguna duda con respecto a este problema. Bien, profe, no, sí se entendió. ¿Se entendió? Bien. Y bueno, y nos vamos a nuestro último problema de Matemáticas 3. Se terminan las matemáticas. Llegó el momento, parecía que no iba a llegar o no. Y llegó. No, en realidad se termina, por lo menos para mí, esta. Tengo una por semestre el resto de la carrera. ¿Una matemática? Sí. Ponele el nombre ¿Qué que quieras, matemática? pero son matemáticas. Son matemáticas. Bueno, es lindo Y sí, eso. economía tiene todos los años. Ah, bueno, sí, economía, bueno, sí. Se terminaron las matemáticas propiamente dichas. Claro, pero es matemáticas con otro nombre. Exactamente. La economía también es matemática. La vida es matemática, si nos ponemos a pensar. Bueno, el problema 15 dice, en el ámbito contable, la depreciación es un factor crucial a considerar en la evaluación de activos fijos como un automóvil. Se define como la disminución del valor de un activo a lo largo del tiempo debido al desgaste, el uso y el paso del tiempo. Imaginemos que estamos estudiando el valor financiero de un automóvil a lo largo del tiempo, y para ello se considera que el precio en dólares del automóvil en un cierto momento es el valor de compra fue de $20.000. Este valor representa la inversión inicial realizada por el propietario al adquirir el vehículo. Además, se sabe que la depreciación del auto es del 10% anual y que el costo de mantenimiento anual es de $300. La depreciación es un concepto importante, después ustedes lo leen ahí con detenimiento. ¿Qué tenemos que hacer? Necesitamos encontrar una ecuación diferencial, en donde a mí me permite ver el valor del auto. El valor del auto, ¿sí? Con respecto al tiempo. Y qué sé yo, que la variación, o sea, B', la variación con respecto al tiempo, va a ser igual a ¿qué? ¿Qué me está diciendo ahí? Que tiene una depreciación De del 10% 0,1 anual. Bien, y que sea una depreciación, ¿aumenta o disminuye? disminuye el valor. Es negativo. Disminuye el 10% el valor del vehículo. ¿Estamos de acuerdo hasta acá? Sí. Bien, pero cuando nosotros tenemos, acá nos dice que tenemos también gastos. Tenemos gastos de mantenimiento anual. Si yo le cambio las gomas al auto, si yo lo vendo, ¿qué va a pasar? Aumenta su valor. Aumenta su valor. Por lo tanto, ese mantenimiento que yo le hago es un incremento de ese valor.
Al valor de origen, exactamente. Exactamente. Entonces tendríamos que la variación del valor del vehículo es igual al 10% de lo que vale originalmente más $300. O sea, disminuimos un 10% su valor y le agregamos $300. Y ahora tendríamos que ver qué forma tiene esta ecuación diferencial, la cual dice que es B' de t es igual, esto nos va a indicar cómo disminuye el valor del vehículo. B', perdón, acá, B' de t más 0.1 por B de t es igual a 300. ¿Y qué forma tiene esta ecuación diferencial? ¿Se podrían separar las variables? No. No se Y a podría simple hacer vista, otro método. Básicamente tiene esta forma, y' claro. más f de x por y es igual a g de x. ¿Sí? Y cuando nosotros tenemos una ecuación diferencial que tiene esta forma, ¿de cómo la resolvemos? Con el método del factor integrante. Con el método del factor integrante. Y nuestro factor integrante va a ser igual a ¿qué? 0,1. A e elevado a la integral de 0,1. ¿Sí? D de t. E elevado a la integral de 0,1 d de t. Por lo tanto, nuestro factor integrante va a ser igual a e elevado a la 0,1 t. Una vez que encontramos el factor integrante, lo que necesitamos es multiplicar toda la ecuación por este factor integrante. Entonces, si yo multiplico y aplico la distributiva, me va a quedar e elevado a la 0,1 t por b' de t más 0.1 por e elevado a la 0.1 t por b de t es igual a 300 por e elevado a la 0.1 t. Bien. ¿Qué deberíamos ver ahora? Si nuestra parte izquierda es o no es la derivada de un producto. Y si es la derivada de un producto, ¿el producto de quién sería? ¿Sí? Esto sería integrar ¿qué producto? La derivada de qué producto, perdón. E elevado a 0,1 t por b. Por b de t. Bien. Sería la derivada de ese producto. Veamos si es cierto. Sería el primero sin derivar por la derivada del segundo, más el segundo sin derivar por la derivada del primero. Y la derivada del exponencial es la misma exponencial por la derivada del exponente, que es de 0,1, por el logaritmo natural de la base, que en este caso nos queda 1. Entonces, correcto, tenemos la derivada de este producto. Entonces, la integral de la derivada de ese producto va a ser igual a la integral, vamos a sacar el 300 para que no moleste acá, de e elevado a la 0,1 t de dt. Bien, ¿qué me estaría quedando del lado izquierdo de la igualdad? Si yo derivo e integro, se anulan esos Lo mismo procedimientos que y me está. termina quedando. Exactamente, me queda lo de adentro del paréntesis. E elevado a la 0,1 t por b de t. Y esto va a ser igual a 300 por la integral de e a la 0,1 t de dt. ¿Cómo se resuelve esta integral? E a la 0,1 t de dt. ¿Por qué método? Sustitución. Por sustitución, en donde u sería ¿quién? 0,1 t.
Por lo tanto, D de U es igual a 0,1 D de T. Si yo despejo D de T, me queda que D de U sobre 0,1 es D de T. Por lo tanto, nuestra integral va a ser igual a 300 dividido 0,1 por E elevado a la 0,1 T, más la constante. ¿Sí? ¿Dudas hasta acá? No. Bien. ¿Qué nos queda hacer? Despejar B de T. B de T, como lo haríamos dividiendo ambos miembros por E a la 0,1 T. Entonces, B de T es igual a 300 dividido 0,1. Dividir por 0,1 es lo mismo que multiplicar por 10. Me queda 3000. E a la 0,1 T dividido E a la 0,1 T me va a quedar 1, más C dividido E a la 0,1 T. Esto lo podríamos expresar C por E elevado a la menos 0,1 T. ¿Sí? O podemos poner C sobre E a la 0,1 T, o podemos poner C por menos 0,1 T. Le agregamos un menos al exponente y nos queda en el numerador. Bien, ahora deberíamos buscar nuestra constante. ¿Qué sabemos nosotros? Que inicialmente la compra fue de $20.000. Por lo tanto, B de 0 debería ser igual a 20.000. Si yo reemplazo a la T por 0, me queda E a la 0 es 1. ¿Cuánto debería valer la constante C? $17.000. 17.000. ¿Por qué? Porque si yo hago 3.000 más 17.000 por 1, me termina quedando los 20.000. Entonces, nuestra ecuación diferencial, P de T, termina siendo 3.000 más 17.000 por E elevado a la menos 0,1 T. Y esa sería nuestra solución particular. ¿Qué nos pide hacer con esta solución? Encuentra el modelo, que es el que acabamos de encontrar, graficar y explicar la información que se está brindando y analizar si el precio tiende a estabilizarse con el paso del tiempo, justificando la respuesta. Bueno, vamos a expresar acá nuestra función, que es 3.000 más 17.000 por E elevado a la menos 0,1 X. Bien. Vamos a buscarla. La reinicié la máquina y sigue cuadradita. Ahí estamos. Bien, ¿qué podríamos analizar? ¿Sí? Es una función que es Decreciente. decreciente. ¿Tiende o no tiende a estabilizarse? Visualmente, ¿podemos ver que tiende a estabilizarse o no? Sí. ¿Y eso a qué se debe? ¿Por qué se debería estabilizar? ¿Por qué es coherente que se estabilice esta variación del valor del vehículo? Porque siempre tenés un valor residual mínimo, nunca vale 0 o no va a pasar a valer negativo. Exactamente, es coherente porque siempre tiene que valer algo, sobre todo si anualmente lo que hacemos es agregarle valor a ese vehículo. Entonces, disminuye ese 10%, pero al aumentar 300, ¿sí? Siempre va a estabilizarse. Por más que no le aumentemos los 300 pesos, siempre va a disminuir el 10% de lo que valía anteriormente. Por lo tanto, nunca va a llegar a ser 0. Sí podría tender a 0, ¿sí? Pero al sumar estos 300 pesos, $300, perdón, de manera anual, siempre va a valer un poquito más. ¿Cómo podríamos asegurar que esto básicamente se estabiliza?
Calculando el límite. Calculando el límite. Entonces vamos a calcular el límite de la función f para un valor infinito. Y me da exactamente 3.000, que eso viene de los 300 que nosotros venimos agregando. Va a estabilizarse en $3.000 el valor de este vehículo. Podríamos decir ¿Se que entendió? converge, ¿no? Converge, exactamente. Si fuera una serie, si lo estuviéramos viendo, siempre esta es una función que converge 3.000. Después podríamos ver, bueno, si esto fuera una serie, si la serie, imaginemos que esto fuera una serie, ¿sí? No es una función. Acá estaríamos viendo que ¿qué converge? ¿La serie o la sucesión? La sucesión. Es una La sucesión. sucesión es una sucesión convergente. ¿Y la serie cómo será? Si yo tuviera que sumar estos valores hasta el infinito, ¿será convergente también o no? No es el análisis que hay que hacer porque estamos hablando de ecuaciones diferenciales, pero si fuera una serie, ¿qué pasaría a medida que yo sumo valores? ¿Esa suma tendería a estancarse en algún valor particular? No. No, porque estaríamos sumando a los sumos siempre 3.000, 3.000, 3.000. Por lo tanto, si esto fuera una serie, sería divergente. Una sucesión convergente, pero una serie divergente. ¿Sí? De todas maneras, acá hay que ver si se estabiliza el precio y demás. No estamos hablando en términos de sucesiones y series. Pero bueno, si tuviéramos una sucesión con este comportamiento, la serie sería divergente y la sucesión convergente. ¿Dudas con alguno de los problemitas? Con respecto al final. Profe, yo tengo una duda del problema 12 de este trabajo. A ver, lo busco, aguántenme un minuto. A ver. El problema 12. Sí. ¿Cuál es la duda? Sí, que primero habla del cambio del inventario en el tiempo, pero A ver. la consigna habla del BPI, del valor que tendría que tener al inicio. Definir el problema del valor inicial asociado a esta situación. Claro. Y no logro identificar Sí. cuáles son las variables con las que tengo que trabajar. Bien, y bueno, pero ahí tenemos valores. Perdón, voy a compartir pantalla. No, compartir cámara no. ¿Alguien lo hizo este problema? ¿Al 12? Porque básicamente lo que tendríamos que hacer es reemplazar en esta función a estas variables por estas funciones, en donde S es 40 más 2P, D es 120 menos 3P, Claro. entonces ahí Ese lo deberíamos vimos hacer un poquito medio por SP. arriba con Romy, pero no lo Bien. terminamos. ¿Y alfa vale cuánto? 4. Alfa vale 4. Una vez que ustedes resuelven la ecuación diferencial, ¿qué tendríamos que estar haciendo? Y reemplazar a la t por 0 y ver que nos debería dar 8, porque dice que el precio inicial es de $8. A lo mejor no está bien expresado esto, pero no tiene demasiado. Lo intentamos hacer. Esperen que me llevo el problemita a la pantalla.
Bien. Sería, básicamente, P' o D de P, o vamos a ponerlo como P' para que sea un poquito más corto, P' de T, es igual a menos 4 por esta diferencia. ¿Por qué diferencia? 40 más 2P menos 120 menos 3P. Entonces, P' de T es igual a menos 4 por 40 menos 120 me quedaría. ¿Cuánto es 40 menos 120? ¿Cuánto sería? 80, 80. 80. Bien. Sí. Y después tenemos 2P menos 3P. Si yo tengo 2P menos 3P, eso es 2P más 3P y me queda más 5P. Aplicamos distributiva. P' de T es igual a menos 4 por menos 80. Sería 320 menos 20P. Despejando acá, acomodando para que me quede por algún método conocido, podría ver que P' de T menos 20P, más 20P es igual a 320. ¿Cómo deberíamos resolver esto? Factor integrante. Factor integrante, y una vez que hago el factor integrante busco la constante sabiendo que inicialmente el precio es de $8. ¿Cuál sería el factor integrante? $20. E elevado a la integral de La 20. integral. Ojo con eso. Sí, sí. E Siempre. elevado a la integral de 20. Por lo tanto, d de t. Nuestro factor integrante es e elevado a la 20t. Multiplicamos toda la ecuación por nuestro factor integrante. Me quedaría e elevado a la 20t por p' de t es más 20 por e elevado a la 20t por p de t igual a 320 por e elevado a la 20t. Del lado izquierdo volvemos a obtener la derivada de un producto, por lo tanto al integrar yo voy a integrar el siguiente producto, e elevado a la 20t por p de t. Y eso va a ser igual a la integral de 320 por e elevado a la 20t. Es bastante, perdón, acá me faltó el símbolo de la integral. Bueno. Bien. De ahí me faltó la prima, perdón. Del lado izquierdo me faltó el prima. ¿Qué me quedaría? Si yo integro y derivo, me terminaría quedando que e elevado a la 20t por p de t es igual a 320, y nuevamente me queda sustitución, es muy parecido al caso anterior, 320 sobre 20 por e elevado a la 20t más la constante. Bien, dividimos ambos miembros por e a la 20t, entonces me quedaría
P de T es igual a 320 dividido 20. Me queda 16. Más C por E elevado a la menos 20T. Ahora, sabiendo de que en el tiempo cero el precio debería ser de 8, ¿cuánto vale C? Eso decía, ¿verdad? En el tiempo cero, el precio inicial es de $8. ¿Cuánto vale C para que el precio inicial sea de 8? Menos 8. Menos 8. Menos 8E elevado a la menos 20T. Y ahí ya encontré la ecuación diferencial que después al graficarlo podemos ver si converge, no converge, si existe un precio de equilibrio y demás. Sería 16 menos 8E elevado a la menos 20X. Profe, nosotros a la hora de argumentar tenemos que decir esas cosas, Sí. por ejemplo, si converge, diverge, si se desequilibra el precio o por qué. Exactamente, sí, mientras más información puedan brindar, mejor. Ah, ¿Sí? bien. ¿Qué podemos ver acá? Que a medida que pasa el tiempo, ¿qué pasa con el precio? Se estabiliza. Crece infinitamente, se estabiliza, ¿sí? Podríamos ver hasta en qué precio se estabiliza. De todas maneras, acá con la función podemos ver en qué precio se estabiliza. ¿Dónde se estabiliza? A medida que X es extremadamente grande, este E elevado a la menos 20X tiende a ¿qué valor? Cuando X se hace extremadamente 16. grande. Todo tiende a 16 porque el E sobre, imagínense que acá tenemos 8 sobre E elevado a la 20X. 8 sobre E elevado al número muy grande tiende a 0. Por lo tanto, si yo calculo el límite, ¿sí?, de la función G para el valor infinito, nos va a dar exactamente 16. El precio se estabiliza y lo hace en 16. ¿Sí? Son todos bastante similares. Hay varios de estos parecidos. Acá, caso 1, caso 2, caso 3, también son del estilo. Bien, gracias, profe. Con respecto al final, ¿tienen dudas? ¿Saben que se tienen que anotar? Ya están pasadas las regularidades, no sé si... Así que bueno, se anotan, Profe. van a rendir la semana que viene, ¿no? ¿La otra? ¿Se No, yo presentan voy en a su rendir primer en la muestra? próxima. En la otra. Bien. Bueno. Cualquier cosita me escriben. No nos vamos a ver por cámara, pero estoy atrás de la plataforma. Sí, profe, eso. Capaz le consulte algunas dudas. Que yo me No hay presento ahora el 3. problema. Perfecto. Cualquier cosita estoy para ustedes. Muchas gracias. Les mando un beso grande. Gracias, Steffi. Te vamos a extrañar igual. La vamos a Yo extrañar, ustedes. profe. Yo ustedes. Igual podemos seguir molestando en clase en cualquier momento, ¿eh? Cualquier Sí, cosa nos sí, avisás que sí. venimos a Matemáticas Vos 2. nos decís. Las espero a todas de ayudante de cátedra. Que necesitamos un montón de gente acá que llene de energía, de gente con ganas de trabajar. No Estaría sé muy si bueno, podemos profe. ayudar mucho, pero bueno. Claro, que Podemos sea de decir que Por ánimo. supuesto buscamos que que sí. se Apoyo apruebe la moral. materia. Por supuesto que sí. Así que bueno, les mando un beso gigante. Cuídense y gracias por tanto, de verdad. Un No, beso a a usted, ustedes. profe. Gracias, profe. Gracias La por queremos. Gracias. Adiós. Chao, chao. Chao. dedicación.